Muammar el-Gaddafi, dictador en Libia. 42 años de dictadura, 42 años de poder absoluto. Dictador que quiso crear un África libre y murió traicionado. El hombre que quiso reemplazar el dólar con oro africano y pagó con su vida. Dictador en Libia, 42 años de dictadura. Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi nació el 7 de junio de 1942 en una carpa beduina del desierto cercano a Sirte, en el norte de Libia. Su familia pertenecía a la tribu al-Wahhafa, de pastores nómadas que vivían del ganado y del comercio básico entre los oasis. Libia en aquel tiempo era una colonia italiana recién liberada por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, y más tarde sería un reino monárquico bajo el rey Idris I. Gaddafi creció en la pobreza, sin electricidad, sin servicios básicos, sin libros, sin escuelas formales. Su infancia transcurrió entre la arena y los camellos, escuchando historias de humillación colonial y de heroísmo árabe. Esa mezcla de orgullo tribal y resentimiento histórico moldeó su carácter desde pequeño. A comienzos de los años 50, su familia se asentó en la ciudad de Sirte, permitiéndole asistir por primera vez a una escuela. Allí aprendió a leer y a escribir en árabe, destacando por su memoria y disciplina, aunque su temperamento era fuerte y rebelde. Desde niño mostró un profundo interés por la historia del mundo árabe y una admiración por los líderes anticolonialistas. Su mayor influencia fue Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, quien predicaba la unidad árabe y la independencia frente a Occidente. Gaddafi empezó a verlo como su modelo, su ejemplo de revolución y liderazgo. Estamos hablando de Muammar el-Gaddafi, dictador durante 40 años en Libia. Estamos hablando, entonces hemos empezado un espacio hablando de dictaduras en el mundo. En el día de hoy, pues, como les he prometido, estamos hablando de Muammar el-Gaddafi, dictador de Libia. Desde niño, como se dijo, mostró un profundo interés por la historia del mundo árabe. Durante su educación secundaria en Senja, una ciudad del sur de Libia, Gaddafi comenzó a organizar grupos de jóvenes estudiantes con ideas nacionalistas y panarabistas. Leían textos sobre la independencia de Argelia, la revolución egipcia y el islam político. A los 17 años fue expulsado de la escuela por liderar una protesta contra la monarquía del rey Idris I, a quien acusaba de servir a intereses extranjeros. Ese incidente marcó el inicio de su vocación política, revolucionaria y militar. Tras su expulsión, continuó sus estudios por cuenta propia, determinado a unirse al ejército, convencido de que la fuerza militar le sería el camino para liberar a su pueblo. Muammar el-Gaddafi ingresó a la Academia Militar de Benghazi a los 21 años, en un momento en que Libia aún era un país monárquico, pobre y altamente dependiente de potencias extranjeras. El rey Idris I gobernaba con apoyo del Reino Unido y de Estados Unidos, que mantenía bases militares en suelo libio, lo que muchos jóvenes oficiales consideraban una humillación nacional. En la academia, Gaddafi destacó por su inteligencia estratégica, una disciplina descomunal y liderazgo natural. Sus instructores lo describían como un cadete silencioso, pero con ideas firmes y convicciones políticas muy claras. Desde el inicio se opuso abiertamente al dominio extranjero y a la desigualdad social. Durante sus años de formación, Gaddafi asimiló profundamente el pensamiento de Gamal Abdel Nasser, líder egipcio que había derrocado la monarquía de su país en 1952. El nasserismo, mezcla de socialismo árabe, nacionalismo y antiimperialismo, se convirtió en su guía ideológica. Gracias por estar acá, por acompañarme. Estamos hablando de Muammar el-Gaddafi, dictador durante 40 años en Libia. Gracias por acompañarme. Gracias a todos los que se están uniendo. Por eso es que les tengo que recordar de quién estamos hablando. Estamos hablando de Muammar el-Gaddafi, dictador de Libia durante 42 años. Gaddafi comenzó a formar pequeños círculos de discusión política dentro de la academia, donde hablaba de liberar a Libia, nacionalizar el petróleo y expulsar las fuerzas extranjeras. Ese grupo con el tiempo sería el germen de la revolución. Inspirado en el ejemplo egipcio, Gaddafi fundó en secreto el movimiento de oficiales libres libios, integrado por jóvenes militares de bajo y medio rango. No tenía grandes recursos, pero sí una red sólida de lealtades personales basadas en la confianza, el idealismo y el juramento de mantener la conspiración en silencio absoluto. Ese silencio fue importantísimo
y una red de información sólida. Ese silencio, como les estoy diciendo, fue importantísimo para más adelante consolidar su poder y llegar y dominar este país. El grupo operaba bajo estrictas reglas de clandestinidad. Se comunicaban mediante mensajes codificados o reuniones religiosas simuladas. Cada miembro conocía solo a 2 o 3 compañeros, nada más. O sea que no existía una comunicación entre todos ellos. Los planes se guardaban en cuadernos escritos a mano por Gaddafi, que luego eran destruidos. Su objetivo era claro: derrocar al rey Idris I y establecer una república revolucionaria. Estamos hablando de Muammar el-Gaddafi, 42 años de dictadura en Libia. En 1966 fue enviado al Reino Unido para un curso de perfeccionamiento militar en la Royal Military Academia de St. George, y también realizó prácticas en la base aérea de Beacon-Fail. Allí conoció de cerca la estructura del ejército británico y sus métodos de control colonial. Esa experiencia fue crucial para Muammar Gaddafi. Volvió convencido de que solo un golpe rápido, coordinado y simbólico podría liberar a Libia. Comprendió la importancia de controlar las comunicaciones, las bases militares y la radio nacional en las primeras horas. Es fundamental. Siempre en un golpe hemos observado cómo lo primero que se toman son las redes de comunicación y el mensaje que inmediatamente es dirigido al pueblo. Además, su estancia en Occidente reforzó su desprecio a lo que él consideraba la decadencia moral de Europa y su manipulación sobre el mundo árabe. De regreso a Libia, en 1967, Muammar Gaddafi fue asignado a una unidad de señales del ejército en Misurata, posición que le permitió vigilar los movimientos de tropas y las comunicaciones nacionales. Allí comenzó la fase decisiva de la conspiración. Durante 2 años, su grupo de oficiales libres reclutó nuevos miembros estratégicos en las bases aéreas para asegurar el control del espacio, por una parte, comunicaciones para aislar el gobierno, unidades blindadas para asegurar las unidades y las ciudades. Por eso es que los comunicadores decimos que las comunicaciones son la voz del comando. Espacios publicitarios y comerciales en este programa. Si desea que tu marca, negocio o servicio llegue a una audiencia seria, informada y en constante crecimiento, esta es tu oportunidad. Promociona tu empresa con nosotros y haz que tu mensaje llegue a miles de personas en Venezuela, Colombia y el mundo y toda Latinoamérica. Tu producto o servicio puede ser parte de nuestras transmisiones, segmentos especiales y redes sociales virales. Comunícate ya y asegura tu espacio en este proyecto que combina información, análisis y alto impacto social. Contáctanos por mensaje directo o a través de nuestras redes sociales oficiales. Paralelamente, Gaddafi estudiaba a fondo las debilidades del régimen. Sabía que el rey Idris I era anciano, ya era un anciano, enfermo, y pasaba la mayor parte del tiempo fuera del país, delegando el poder en su sobrino, el príncipe heredero Hassan al-Rida, quien no tenía apoyo popular. Aprovechando ese vacío, Muammar Gaddafi elaboró un plan meticuloso para tomar el poder sin derramamiento de sangre. Oigan bien, sin derramamiento de sangre. No dio un disparo, no hizo un disparo. El golpe se ejecutó durante la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1969, mientras el rey se encontraba en Turquía para un tratamiento médico. El plan se conoció como Operación Jerusalén y fue diseñado personalmente por Muammar Gaddafi. Las acciones claves se desarrollaron de la siguiente manera. A las 00:30 minutos de la madrugada, unidades de tanques y soldados leales ocuparon el aeropuerto de Trípoli y las principales bases aéreas. A las 2 de la madrugada, 2 a.m., se tomó la estación de Radio Nacional desde donde se emitiría el comunicado revolucionario. Y a las 3 de la madrugada, oficiales del grupo ingresaron al cuartel general del ejército en Bengasi, arrestando a los jefes militares aún leales a la monarquía. A las 6 de la mañana, la bandera del reino fue reemplazada por la nueva bandera tricolor de la República Árabe Libia. Todo ocurrió sin disparar un solo disparo, un solo tiro, como les he manifestado. Esa mañana la radio estatal transmitió un mensaje leído por un joven oficial de voz firme. El ejército ha tomado el control del país. La era de la corrupción y la decadencia ha terminado. Libia es ahora una república libre y soberana. Horas más tarde, Muammar Gaddafi apareció en público por primera vez como presidente del Consejo del Mando Revolucionario con apenas 27 años. Su primera orden fue cerrar las bases militares británicas y estadounidenses, símbolo de la dependencia colonial. El golpe fue incruento, rápido y estratégico, diseñado con precisión militar y legitimado por un discurso nacionalista que caló profundamente en la población libia.
En su primer discurso, Muammar Gaddafi proclamó: hemos devuelto la patria al pueblo. Su riqueza será para ustedes, no para los extranjeros. Libia será libre, árabe y unida. Aquel día comenzó una nueva era en Libia, la era del coronel Muammar el Gaddafi, un hombre que desde una carpa en el desierto había logrado tomar el control de un estado petrolero y cambiar el destino del norte de África. ¿Qué poder tiene ese petróleo? Desmantelamiento de la monarquía y purga institucional le siguió. Tras la toma de puntos estratégicos, el nuevo Consejo del Mando Revolucionario, presidido por Muammar Gaddafi, disolvió órganos de la monarquía. El parlamento quedó suspendido y se cancelaron cargos hereditarios. Se arrestó y depuró a altos funcionarios ligados a la corona. Muchos miembros de la Casa Real y de la élite política fueron puestos fuera de juego, arrestados, exiliados o marginados. Control de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Muammar Gaddafi y sus compañeros reestructuraron rápidamente el ejército para asegurarse la lealtad de unidades claves, blindados, fuerzas aéreas y comunicaciones. Se designaron cuadros jóvenes afines a la revolución en puestos estratégicos. La cadena de mando tradicional fue alterada para evitar contragolpes. O sea, se tomaron todas las medidas preventivas. Simbología y legitimación del poder. Proclamas públicas, control de la radio y aspiraciones o apariciones públicas enfatizaron fin del vasallaje, petróleo para los libios y la promesa de un desarrollo social continuado. Medidas simbólicas tempranas, expulsión de bases extranjeras o exigencia de renegociación de estudios y revisión de concesiones a compañías extranjeras. El gobierno revolucionario negoció con las compañías que explotaban el petróleo libio para aumentar la participación del Estado en las utilidades y el control sobre la producción. Hasta ahí íbamos bien. A su vez, se impulsaron contratos más favorables a Libia y se presionó por un reparto de la renta petrolera más equitativo. Se implementaron expropiaciones parciales y acuerdos de participación que garantizaban al Estado una porción mayor de las utilidades y el control operativo. En efecto, el efecto práctico fue un aumento sostenido de los ingresos estatales que permitieron financiar el gasto social masivo. Recursos petroleros se destinaron a escuelas, hospitales, viviendas y servicios públicos con un amplio alcance, alfabetización masiva, atención médica gratuita y construcción de infraestructura. El problema es que el poder se sube a la cabeza. El poder, por mucho tiempo, esos son los procesos que hemos visto durante todas estas dictaduras. Estos indicadores sociales en pocos años fortaleció la base de apoyo popular en sectores rurales y urbanos pobres. Políticas de bienestar, educación gratuita, sanidad pública y programas de vivienda. Se impulsó la inserción de la mujer en la educación y el empleo público. Reducción del analfabetismo por campañas educativas intensivas. Redistribución de tierras y reformas agrarias dirigidas a debilitar estructuras tradicionales de poder local y alentar la base rural a favor del régimen. Eliminación de privilegios de la vieja élite y cambios legales que facilitaron la intervención del Estado en la economía y la vida social. Muammar Gaddafi promovió la unidad árabe y buscó federaciones y acuerdos con otros estados árabes. Planteó discursos antiimperialistas que lo hicieron visible en la región. Participó en iniciativas regionales y propuso alianzas con Egipto y países árabes, con resultados mixtos por la competencia entre liderazgos regionales. Financiamiento y entrenamiento para grupos de liberación y movimientos revolucionarios en África y el Medio Oriente, como instrumento de su política exterior antioccidental. El régimen comenzó a estructurar organismos paralelos, comités locales, comités revolucionarios, con doble propósito: promover la participación directa y vigilar y controlar a la población y a la administración. Más que todo, controlar a la población. Estos comités funcionaban a la vez como instrumentos de movilización política y adoctrinamiento ideológico, aparato de control social y de denuncia de presuntos contrarrevolucionarios, canal para ejecutar medidas arbitrarias sin pasar por la justicia formal. A medida que surgían resistencias y fracturas, el régimen ejecutó purgas internas en la administración y en el ejército, exilios, encarcelamientos, condenas y desaparición de opositores políticos. Ya empezamos mal. Se consolidó una estructura dual. Instituciones formales del Estado coexistían con comités y organismos paralelos controlados por la revolución, lo que erosionó el Estado de Derecho y la separación de poderes. En la mitad de la década, Muammar Gaddafi sistematizó su proyecto político en el Libro Verde,
que propone la llamada tercera teoría universal. Ni capitalismo ni comunismo, sino una alternativa basada en la democracia directa de los pueblos, el socialismo islámico y el rechazo de los partidos políticos tradicionales. Principales ejes del libro: democracia directa mediante consejos populares, propiedad colectiva o supervisada por la comunidad y un fuerte componente moral religioso en el discurso económico y social. El libro verde fue difundido masivamente, curricularmente en escuelas, en radio y prensa. Sus ideas se convirtieron en doctrina oficial. Se promocionó como la guía que justifica la transformación institucional en curso y la creación de órganos directamente representativos. Estamos hablando entonces, amigos seguidores, amigos que están en este momento en nuestra plataforma y que están llegando, estamos hablando de Muammar al-Gaddafi, 42 años de dictadura en Libia. Continuando entonces con la historia hacia la Jamairiyya, institucionalización del experimento de 1976 a 1977. Jamairiyya, formalización de la democracia directa. En la práctica, las asambleas populares y los comités fueron promovidos como mecanismos que reemplazaban la representación parlamentaria. Se proclamó la idea de que el pueblo gobernaba por sí mismo a través de congresos y comités en todos los niveles. Aunque el régimen hablaba de poder al pueblo, el control efectivo centralizó en el aparato revolucionario y en la figura de Muammar Gaddafi como guía de la revolución. Se concentró el poder en un solo hombre. Las instituciones legales y judiciales fueron subordinadas al control político. O sea, no había separación de poderes. Decisiones esenciales sobre seguridad, economía y política exterior dependían del liderazgo revolucionario. Un solo hombre, un solo poder. Mientras se presentaba un modelo de participación directa, la práctica envolvió coerción, control ideológico y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Nadie rendía cuentas. Los comités favorecieron la vigilancia social y la represión de disidencias, debilitando las garantías procesales y la independencia judicial. Mejora en indicadores sociales rápidos, alfabetización, salud, fuerte inversión pública financiada por petrodólares. Alta legitimidad en amplios sectores populares por la redistribución de la renta y la promesa de independencia. Erradicación del pluralismo político, creación de estructuras paralelas de poder e incremento de la represión política. Dependencia del liderazgo personal de Muammar Gaddafi para la toma de decisiones centrales, debilitamiento del Estado de Derecho. No había Estado de Derecho. La retórica de revolución constante justificó medidas excepcionales y la perpetuación de mecanismos de control que consolidaron una dictadura personalizada. Fue así entonces como el 2 de marzo de 1977 el Congreso General del Pueblo promulgó la Declaración sobre el establecimiento de la autoridad del pueblo, proclamando oficialmente la Great Social People Libyan Arab Jamairiyya, la Jamairiyya, literalmente Estado de las masas. Eso es lo que significa Jamairiyya, Estado de las masas. Con ello se reafirmó como principio formal que la autoridad residía en el pueblo y se instituyeron los órganos llamados People Congress, Congresos Populares, People Committees, Comités Populares, como base del sistema político. Resultado práctico, la fachada de democracia directa se convirtió en instrumento para subordinar las instituciones estatales al liderazgo revolucionario. Institucionalización y práctica política de 1977 a 1979. Se impulsó la disolución de órganos representativos previos y se promovió la multiplicación de congresos y comités a nivel local, profesional y nacional. En el papel, el pueblo gobernaba. En la práctica, esas estructuras fueron cooptadas por redes leales a Gaddafi. El libro verde y la retórica de la Jamairiyya se integraron en la educación y en los medios estatales. Se buscó legitimar ideológicamente el nuevo diseño político como tercera vía entre capitalismo y comunismo. Aunque la estructura formal decía delegar poder al pueblo, la figura de Muammar Gaddafi como guía de la revolución concentró toma de decisiones estratégicas, seguridad, economía y política exterior. Los comités populares, las unidades de seguridad revolucionaria y los grupos leales ejecutaron vigilancias, purgas y a menudo sanciones extrajudiciales contra opositores o disidentes. Hubo reportes de detenciones, juicios sumarios y desapariciones que erosionaron las garantías procesales. Desde finales de los años 70 y durante los años 80, Libia financió, entrenó
o suministró armas a diversos movimientos revolucionarios y grupos armados en África, Medio Oriente y también en Europa. Redes de apoyo a facciones palestinas, grupos en África subsahariana y, según denuncias occidentales, vínculos con células como el IRA y grupos afines. Esto generó creciente preocupación en Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados. Muammar Gaddafi combinó su discurso antiimperialista con propuestas de liderazgo africano. Impulsó la idea de una moneda africana respaldada en reserva de oro y promovió la cooperación política y militar en el continente, lo que tensionó sus relaciones con las potencias occidentales. Durante comienzos y la mitad de los años 80 hubo actividades atribuidas a la inteligencia libia contra opositores en el exterior, asesinatos selectivos, atentados y actividades clandestinas, generando rediscriminaciones diplomáticas y cortes de relaciones con varios países. Documentos gubernamentales de la época y posteriores investigaciones apuntaron a una estrategia de presión sobre exiliados. Varios países europeos rompieron o redujeron relaciones con Trípoli en distintos momentos de los años 80 tras incidentes diplomáticos o de seguridad. Por ejemplo, el Reino Unido cortó relaciones en la década de 1980 ante actos vinculados a la embajada libia en Londres. A mediados de abril de 1986, un atentado en un club nocturno de Berlín, frecuentado por personal militar estadounidense, causó muertos y heridos. Washington atribuyó a agentes libios en bases a inteligencia interceptada, lo que tensionó al máximo la relación bilateral. Los detalles y atribuciones de inteligencia fueron objeto de debates y controversias posteriores entre gobiernos e investigaciones. Operación El Dorado Cañón, 15 de abril de 1986. En represalia por lo anterior y por una política de desalentar el terrorismo, Estados Unidos lanzó una gran operación aérea contra objetivos militares y de seguridad en Trípoli, Benghazi. El ataque coordinado desde bases británicas y con apoyo naval y aéreo dañó instalaciones militares y provocó bajas civiles. Además, aumentó la percepción de Muammar Gaddafi como paria internacional y reforzó las sanciones y medidas punitivas contra Libia. Los bombardeos causaron destrucción en instalaciones claves y víctimas entre militares y civiles. Muammar Gaddafi aprovechó el ataque para reforzar su narrativa antiimperialista y para consolidar el apoyo interno mediante la movilización contra el enemigo externo. Tras los años de acusación de apoyo a acciones terroristas y tras la escalada de 1986, Libia estuvo cada vez más aislada y con sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones diplomáticas por parte de Estados Unidos y aliados se multiplicaron. Esto complicó la economía y favoreció aún más la política turquía y de alianzas con actores no occidentales. La declaración de 1977 institucionalizó una reforma retórica del gobierno, lo que se llamó de la jamairilla teórica a la práctica autoritaria. El supuesto gobierno del pueblo. Pero la práctica fue la concentración del poder en manos de Muammar Gaddafi y su círculo, con instrumentos de control social, comités de seguridad revolucionarias, etc. Libia pasó a ser un país con ambiciones pan-árabes, pan-africanas, a un actor acusado de patrocinar violencia y de desafiar abiertamente a Occidente, lo que le acarreó respuestas militares directas y sanciones. Los bombardeos y el aislamiento reforzaron el mito revolucionario interno de la resistencia, a la vez que empujaron a Gaddafi a tácticas más audaces en política exterior. Tras los ataques estadounidenses de abril de 1986, Operación El Dorado Cañón, Gaddafi sobrevivió políticamente. Aunque su país sufrió daños materiales y muertos civiles, internamente salió fortalecido, consolidó su narrativa de víctima del imperialismo y acentuó su control absoluto sobre la población. Los comités revolucionarios se expandieron con la misión de vigilar la traición interna. Cualquier crítica era considerada colaboración con el enemigo. Gaddafi se autoproclamó no solo líder, sino guía de la revolución mundial, pasando de un discurso nacionalista árabe a uno panafricanista y anticolonialista más amplio. Los servicios de inteligencia occidentales detectaron que Libia siguió financiando grupos insurgentes y organizaciones palestinas armadas, buscando proyectar poder fuera de sus fronteras pese a sus sanciones o pese a las sanciones. Estamos hablando de Muammar Gaddafi, el Gaddafi, 42 años de poder absoluto en Libia. A finales de los años 80, Gaddafi percibió que su enfrentamiento con Estados Unidos y Europa lo había dejado aislado incluso del mundo árabe.
intentó entonces reorientar su discurso hacia África, ofreciendo petróleo y dinero a cambio de lealtades políticas. Creación de la Liga de los Pueblos Libres, un intento de aglutinar movimientos revolucionarios africanos bajo el paraguas ideológico de la Jamairilla. A pesar del embargo parcial, el petróleo seguía siendo la fuente principal de ingreso, pero la falta de inversión extranjera provocó estancamiento y corrupción interna. Muammar Gaddafi implementó planes de autarquía y limitó las importaciones, lo que generó escasez interna dentro del país. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo Pan Am 103, un Boeing 747 que cubría la ruta Londres-Nueva York, explotó en pleno vuelo sobre la pequeña localidad escocesa de Lockerbie. La explosión desintegró la aeronave a más de 9.000 metros de altura, dejando una estela de fuego y escombros que arrasaron viviendas en tierra. Murieron 270 personas, 259 a bordo y 11 habitantes de Lockerbie. Fue en aquel momento el atentado terrorista más mortífero en suelo europeo. Las primeras investigaciones apuntaron a una bomba colocada en el compartimiento del equipaje, dentro de una maleta registrada en Malta y que llegó a Londres sin pasar controles de seguridad adecuados. Las investigaciones conjuntas entre Escocia, Estados Unidos y el Reino Unido, apoyada por la CIA y el M16, concluyó que el atentado había sido planificado y ejecutado por agentes de inteligencia libios vinculados al servicio de seguridad de la Jamairilla. Los principales acusados fueron Adel Bassad al-Megrahi, jefe de seguridad de la aerolínea estatal Libyan Arab Airlines; Lamin Khalifat Himmat, gerente de operaciones de la aerolínea en el proyecto o en el aeropuerto de Malta. Las pruebas técnicas indicaron que la bomba fue colocada en una maleta de la LAP en Malta, transportada hasta Frankfurt, luego a Londres y finalmente cargada en el vuelo 103. Se alegó que los dos agentes actuaron bajo orden del régimen libio, en represalia por el bombardeo estadounidense sobre Trípoli y Benghazi en 1986, ordenado por Ronald Reagan, donde murieron más de 40 personas, entre ellas una hija adoptiva de Muammar el-Gaddafi. Muammar el-Gaddafi negó categóricamente toda implicación en este incidente, en este atentado. Denunció que el caso era una conspiración imperialista y acusó a Estados Unidos y Reino Unido de utilizar el atentado como un pretexto para destruir la revolución libia y controlar el petróleo del norte de África. Sin embargo, las pruebas presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU fueron consideradas suficientes para exigir la entrega de los sospechosos. Al negarse Muammar Gaddafi a extraditarlos, la ONU aprobó la resolución 748 en 1992 y la 883 en 1993, imponiendo duras sanciones internacionales contra Libia. Entre ellas, la prohibición de vuelos internacionales, embargo de armas, congelamiento de activos y bloqueo parcial de exportaciones petroleras. Estas sanciones provocaron un aislamiento aún más político y económico profundo, afectando el nivel de vida de los libios y deteriorando la imagen del líder dentro del continente africano. El caso Lockerbie no fue solo un atentado terrorista, fue el inicio de la caída internacional de Muammar Gaddafi. Hasta ese momento, Libia era vista como una potencia regional capaz de financiar revoluciones, movimientos anticoloniales y proyectos de integración africana. Pero después de Lockerbie, su gobierno quedó marcado por el sello del terrorismo de Estado. Sin embargo, con el paso de los años, la verdad sobre Lockerbie fue objeto de controversia. Expertos independientes y exagentes de inteligencia europeos han sostenido que Irán o grupos palestinos radicales pudieron estar detrás del atentado, usando a Libia como un chivo expiatorio. Incluso el propio fiscal escocés retirado Lord Fraser reconoció en el 2005 que las pruebas contra al-Megrahi eran débiles y posiblemente manipuladas. A la luz del tiempo, el atentado de Lockerbie parece haber sido el punto donde la revolución libia perdió su legitimidad moral ante el mundo y donde Muammar Gaddafi hasta entonces era un héroe panarabista. Muammar Gaddafi respondió con un discurso cada vez más africano. Se proclamó rey de reyes de África y ofreció subvenciones a países del continente. Creó el Banco Africano de Inversiones y la televisión panafricana buscando una esfera de influencia alternativa. Se multiplicaron los proyectos faraónicos como el Gran Río Artificial, Green Maritime River, una obra colosal para transportar agua desde acuíferos del desierto hacia la costa. Aunque presentada como símbolo de independencia, en realidad fue una herramienta propagandista de legitimación.
Después de una década de sanciones, Muammar Gaddafi entendió que su supervivencia política dependía de romper el cerco internacional. Cambió de estrategia, abandonó el discurso antioccidental y comenzó a enviar señales de cooperación. En 1998 aceptó que los acusados del caso Lockerbie fueran juzgados en un tribunal neutral bajo supervisión escocesa, pero en territorio holandés. Ese gesto fue percibido como una rendición diplomática encubierta. En 1999, Libia entregó oficialmente a los dos sospechosos a las autoridades internacionales. Ese mismo año, la ONU suspendió parcialmente las sanciones, marcando el inicio de un proceso de reintegración. Muammar Gaddafi se presentó como mediador en conflictos africanos y promotor de la Unión Africana, proyecto que buscaba reemplazar a la antigua Organización de la Unidad Africana, OUA. Empezó un acercamiento con Italia y Francia, ofreciendo acuerdos energéticos y control migratorio a cambio de inversión. Entre 1987 y 1999, Muammar el Gaddafi pasó a ser un líder revolucionario temido a un gobernante acorralado por sanciones internacionales. El atentado de Lockerbie fue el punto de quiebre que transformó su régimen. De la ambición global a aislamiento total, del discurso revolucionario a la diplomacia pragmática y del poder expansivo a la búsqueda desesperada de legitimidad. Esa transición sentó la base para el siguiente capítulo de esta historia, el intento de redención del año 2000 al 2003. Después de una década de sanciones internacionales y aislamiento, Muammar Gaddafi comprendió que su supervivencia política dependía de reintegrarse al sistema global. A finales de los años 90, adoptó una nueva estrategia, renunciar a la confrontación directa y buscar reconocimiento diplomático. En 1999, Libia entregó a los dos sospechosos, como lo dijimos, del atentado de Lockerbie para ser juzgados en un tribunal especial en los Países Bajos. Fue el primer gesto tangible que abrió la puerta al levantamiento parcial de sanciones de la ONU. A partir de ese momento, Muammar Gaddafi cambió su discurso, abandonó esa retórica revolucionaria antiimperialista, comenzó a hablar de reformas económicas y de cooperación con Occidente. Propuso una nueva etapa de modernización libia. El mensaje era claro, Libia estaba de regreso. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el mundo cambió. La lucha contra el terrorismo se convirtió en prioridad para los Estados Unidos y Europa. Muammar Gaddafi supo aprovechar esa coyuntura. Ofreció entregar su programa de armas de destrucción masiva y colaborar en materia de inteligencia antiterrorista. En diciembre del 2003, Libia anunció oficialmente que renunciaba a sus programas nucleares, químicos y biológicos, permitiendo el ingreso de inspectores internacionales. Ese gesto fue recibido con entusiasmo en Washington y en Londres. En el 2004, Estados Unidos levantó parcialmente el embargo comercial y Europa restableció relaciones diplomáticas completas. El propio Tony Blair, Reino Unido, y Silvio Berlusconi, Italia, visitaron a Trípoli. Las imágenes de Muammar Gaddafi estrechando la mano de líderes occidentales, el mismo hombre que años antes era demonizado, recorrieron el mundo. Occidente lo presentaba ahora como un modelo de reinserción y renacimiento árabe. Con las sanciones levantadas, Libia vivió una explosión económica sin precedentes. El petróleo volvió a fluir hacia Europa y Asia. Se multiplicaron las inversiones extranjeras. Trípoli y Bengasi se modernizaron con rascacielos, autopistas y universidades. Muammar Gaddafi promovió un ambicioso programa de obras públicas, becas y subsidios. El país alcanzó uno de los niveles de vida más altos de África. Financiaba educación gratuita, atención médica universal y viviendas subsidiadas. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoció la estabilidad macroeconómica del país, pero bajo esa aparente prosperidad, la represión política seguía intacta. Los partidos políticos estaban prohibidos, la prensa era controlada, los disidentes eran encarcelados o desaparecidos. Mientras en el exterior, Muammar Gaddafi era tratado como un estadista, en el interior de su país gobernaba con mano férrea y un culto personal cada vez más excéntrico. Su uniforme dorado, su séquito de guardaespaldas femeninas y su tienda beduina en viajes oficiales eran parte de su sello. Durante esos años, Muammar Gaddafi orientó su visión geopolítica hacia el continente africano. Financió la creación de la Unión Africana, UA, en el año 2002, intentando consolidar su sueño de una África unida, soberana y autosuficiente, con una moneda única respaldada en el oro. Su propuesta más ambiciosa fue la creación de un dinar africano de oro, que sustituiría al dólar y al euro en las transacciones del continente. De haberse concretado, habría amenazado los intereses económicos de Occidente, especialmente de Estados Unidos y Europa. Esa idea, según varios analistas, selló su destino.
En el año 2011 marcó el final del régimen. Las protestas que comenzaron en Túnez y Egipto se extendieron rápidamente a Libia y en febrero Benghazi se levantó contra el poder central inspirada por la primavera árabe. Muammar Gaddafi respondió con violencia desmedida, ordenando ataques aéreos contra manifestantes. La comunidad internacional reaccionó con indignación. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1973 autorizando una intervención militar para proteger a la población civil. El 20, la OTAN inició una ofensiva aérea que destruyó las fuerzas leales a Muammar Gaddafi. En pocos meses el régimen se derrumbó. El 20 de octubre del 2011, mientras intentaba huir de su ciudad natal, Sirte, Muammar Gaddafi fue capturado por rebeldes y ejecutado brutalmente. Las imágenes de su muerte circularon por todo el mundo, mostrando el final trágico de un hombre que durante 42 años había gobernado con mano de hierro. Gaddafi murió como vivió, rodeado de lealtades y traiciones. Pasó de ser un revolucionario nacionalista a un dictador absoluto, de enemigo del mundo occidental a socio político y finalmente de aliado estratégico a víctima de ese mismo occidente. Su caída no solo simbolizó el final de una era en Libia, sino también la derrota de un proyecto africano independiente, basado en la soberanía económica y política del continente. Hoy Libia continúa fragmentada, dividida y en guerra. Una ironía trágica para un hombre que quiso construir un Estado fuerte y terminó dejando un país en ruinas. El 20 de octubre del 2011, con la muerte del coronel Muammar Gaddafi en Sirte, la revolución libia proclamó oficialmente su victoria. El Consejo Nacional de la Transición asumió el poder prometiendo elecciones libres y una nueva constitución. Pero el sueño democrático se desvaneció rápidamente. Sin la figura central que mantenía unido al país, por la fuerza o por el miedo, Libia se fragmentó en fracciones rivales. Milicias tribales, grupos islamistas armados, restos del antiguo ejército gadafista, señores de las guerras locales. Cada uno reclamaba una parcela del poder mientras el Estado se desmoronaba. La institucionalidad colapsó. Los ministerios fueron saqueados, los arsenales militares robados y miles de armas libias se esparcieron por toda África del Norte, alimentando conflictos en Malí, Chad y Sudán. En el 2014, las tensiones derivaron en una guerra civil abierta. Libia se partió en dos gobiernos rivales. Una en Trípoli, respaldada por facciones islamistas y reconocido por la ONU. Otro en Tobruk, apoyado por el mariscal Khalifa Haftar, un exoficial del ejército de Gaddafi con apoyo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes. Este conflicto marcó el inicio de la Segunda Guerra Civil libia. Mientras tanto, grupos terroristas como ISIS aprovecharon el vacío de poder para establecer bases en el territorio. Sirte, la ciudad natal de Muammar Gaddafi, llegó a ser proclamada capital del Estado Islámico en África del Norte. El país se convirtió en un campo de batalla de intereses cruzados. Turquía, Qatar y los hermanos musulmanes apoyaban al gobierno del Trípoli. Rusia, Francia y Egipto respaldaban a Haftar. Estados Unidos y la OTAN observaban desde la distancia sin una estrategia clara. En medio del caos surgió una figura inesperada, Saif al-Islam Gaddafi, el segundo hijo del coronel, considerado durante años su heredero político. Educado en la London School of Economics, Saif era visto como el rostro moderado del régimen. Tras la caída de su padre, fue capturado por milicias y permaneció detenido varios años. Y en el 2017 fue liberado y desde entonces ha intentado reconstruir la base política gadafista, presentándose como el único capaz de reunificar Libia. En el 2021, Saif al-Islam anunció su candidatura presidencial, pero fue excluido por las autoridades electorales bajo presión internacional. Aún así, conserva un amplio apoyo tribal y popular, especialmente en el sur y centro del país, donde muchos han considerado a los Gaddafi como símbolo de estabilidad perdida. Desde el 2015 en adelante, Libia se convirtió en una guerra por los recursos. La potencia extranjera compite por el control del petróleo libio, uno de los más abundantes del continente. Empresas rusas, italianas, francesas y turcas mantienen presencia militar o mercenaria en distintos puntos del país. El petróleo se extrae, pero los ingresos no benefician al pueblo, sino a las milicias que controlan los puertos. Trípoli y Benghazi se convirtieron en ciudades divididas, con gobiernos paralelos, monedas distintas y sistemas bancarios fragmentados. La antigua Jamahiriya árabe Libia popular y socialista que Gaddafi presentó como modelo de autogobierno quedó reemplazada por una geografía del caos. A más de una década de su muerte, el legado de Muammar Gaddafi sigue siendo controversial y contradictorio. Para sus seguidores, fue un líder visionario que transformó Libia en un país moderno e independiente. Dio educación y salud gratuita
intentó liberar a África del dominio occidental. Pero para sus detractores fue un dictador que gobernó con brutalidad, suprimió libertades, enriqueció a su familia mientras silenciaba toda oposición. Pero lo que nadie discute es que su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Hoy Libia sigue sin unidad, sin estabilidad y sin rumbo definido. La caída del dictador no trajo democracia, trajo fragmentación, intervención extranjera y miseria. La historia de Muammar Gaddafi se cierra como un ciclo perfecto de revolución, gloria y destrucción. Muammar el Gaddafi fue una figura compleja, marcada por contradicciones que reflejan los dilemas del poder absoluto. Un joven beduino que soñó con liberar a su pueblo del yugo colonial, terminó convertido en el guardián férreo de una nación rica en petróleo, pero herida por la represión y la censura. Su proyecto, la Jamairiyya, pretendía instaurar un modelo alternativo al capitalismo y al comunismo, como un medio allí. Un estado de las masas, donde el pueblo gobernara directamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ideal revolucionario se transformó en un sistema personalista, donde la voz del líder sustituyó a la del pueblo. Se engrandeció, se llenó de poder. El poder lo consumió. Durante décadas, Muammar Gaddafi desafió a las potencias occidentales, apoyó movimientos insurgentes y moldeó la geopolítica del norte de África con un discurso antiimperialista. Pero el mismo poder que lo encubrió lo aisló. Cuando intentó reconciliarse con Occidente y abrir las puertas a una nueva era de modernización, ya era demasiado tarde. Los vientos de la primavera árabe arrasaron con los viejos regímenes y su caída fue tan brutal como su ascenso había sido fulgurante. Su muerte, transmitida al mundo entero, simbolizó el fin de una era en la que los caudillos moldeaban naciones a su imagen y semejanza. No obstante, la historia de Libia, su derrocamiento, sumida en el caos, las divisiones tribales y la intervención extranjera, invitan a una reflexión profunda. ¿Era Gaddafi el problema o el equilibrio imperfecto que sostenía un país fragmentado? Gaddafi dejó tras de sí una advertencia universal. El poder sin límites, aunque nazca de una causa justa, termina devorando sus propios cimientos. Y Libia, su tierra natal, aún busca entre los escombros del pasado la paz que nunca llegó a consolidar. Gracias por estar acá, a todos. Gracias por seguirme. Si deseas que tu marca, negocio o servicio llegue a una audiencia seria, informada y en constante crecimiento, esta es tu oportunidad. Promociona tu empresa con nosotros y haz que tu mensaje llegue a miles de personas en Venezuela, Colombia y todo el mundo, Latinoamérica. Tu producto o servicio puede ser parte de nuestras transmisiones, segmentos especiales y redes sociales virales. Comunícate ya y asegura tu espacio en este proyecto que combina información, análisis y alto impacto social. Contáctanos por mensaje directo o a través de nuestras redes sociales. El futuro de tu marca también se construye con información y publicidad. Gracias.